damos la bienvenida un día más a esta sección de entrevistas que ha creado la editorial Editatum. Yo soy Ángela de Toro y hoy tenemos con nosotros a Lourdes Muñoz. Es una autora que se estrena en la editorial y que viene a presentarnos su guía burros, los actuales cambios sociales, pero visto desde una perspectiva de la astrología mundial. Lourdes, ¿qué tal? Cuéntanos tú mejor todo esto. Hola Ángela, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, pues es mi primer libro, como has dicho, la primera vez que escribo un libro. Y bueno, la astrología es que me apasiona desde chica, desde muy pequeñita. Y estamos en unos momentos históricos muy concretos, la gente está muy sensible a lo que pasa en el mundo. Y pensé que era un buen momento ahora para hablar sobre astrología mundial, pero vinculando la astrología mundial a estos cambios sociales que están por Claro. venir. ¿Tienes conocimientos, tienes estudios en astrología? En astrología, bueno, primero casi todo el mundo que empieza con la astrología empieza primero de forma autodidacta, porque no hay una universidad ni hay unos centros de estudios reglados, ¿no? Desde hace, bueno, desde 1560, podríamos decir, ¿no? Que fue la época en que la astrología fue expulsada de la universidad, tenía su cátedra, pero bueno, debido a la bula papal, pues salió de la universidad. Y entonces, pues bueno, ¿cómo aprendemos a estudiar? Pues primero, pues la curiosidad que surge desde temprana edad, que te interesas por estas cosas, hasta que ya empiezas a dar con ciertos libros adecuados. Al principio cuesta mucho porque hay muchos libros que no aportan tanto, pero poquito a poco vas aprendiendo un poquito más y luego ya contactas con algún astrólogos que tienen más experiencia que tú y pues haces cursos y suelen ser formaciones cortitas o determinados momentos en la vida que estás estudiando 3 o 4 meses y luego lo retomas y luego otra vez. Entonces, pues bueno, podría decir que llevo estudiando toda mi vida. Toda la vida, ¿no? De hecho, sí, de hecho, donde más aprendí fue precisamente en un foro de astrología argentino, donde empecé a oír hablar por primera vez de la astrología clásica. Y bueno, sí me abrió un mundo. Y hasta ese momento solo sabía pues los libros comerciales, ¿no? Que se ven en las distintas librerías, pero bueno, luego me di cuenta que había muchísimo, muchísimo por estudiar. Y cuéntanos, antes de introducirnos en lo que es el contenido del libro, ¿qué es la astrología mundial? La astrología mundial es la primera que existió. La primera que existió. Antiguamente no se hacía la astrología judiciaria, que se refiere a la astrología personal de cada uno de nosotros, y lo que se hacía, como los astrólogos lo que hacían, eran una especie de asesores de los monarcas, de papas, etcétera, pues normalmente, bueno, en aquella época, lo que preguntaba el monarca en ese momento, pues es cómo le iba a ir en tal contienda, en tal guerra, y entonces el astrólogo pues miraba el firmamento, miraba los distintos signos y le hacía una serie de pronóstico a esos personajes, ¿no? Y así surgió. Entonces era la astrología que servía un poco para ver el contexto histórico, político, económico, social de una localidad, de una zona de influencia y ver un poco pues cómo se iba a ir desarrollando. Bueno, pues vamos a meternos en lo que es el libro. Consta de 3 partes. Y la primera empiezas hablando, bueno, pues un poco de astronomía sencilla para que el lector también pueda introducirse en este mundo y entienda de lo que vamos a hablar. Vale, empiezas hablando movimientos de rotación y traslación de los planetas. Todo esto es clave, imagino. Sí, es clave. Como comento, la astrología suelo comentarlo mucho, la astrología tiene como 4 patas clave, ¿no? Como si nos imaginamos una silla con sus 4 patas, las 4 son necesarias, ¿no? Una de ellas es los signos del zodiaco. Esos signos precisamente salen del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra se va moviendo, da una vuelta completa en un año y de ahí surgen los signos del zodiaco, que es el camino de la Tierra o el camino aparente del Sol. Esa sería una de las patas, ¿no?, de la astrología. La otra tiene que ver con las casas astrológicas, que son los escenarios
donde ocurren los sucesos, ¿no? Y esas casas astrológicas pues tienen que ver con el movimiento de traslación, de rotación de la Tierra, perdón, sobre sí misma. Entonces, eso es clave, entender por qué hablamos de casas astrológicas y por qué hablamos de signos. Y luego ya pues sería la tercera pata, ¿no?, de la silla, es el resto de actores del firmamento, que al igual que la Tierra dan la vuelta alrededor del Sol, y mientras dan la vuelta alrededor del Sol, unos con otros, pues van haciendo distintos ángulos. Esos ángulos son los que realmente marcan es la ficha clave de la astrología mundial, ¿no? Porque son los momentos de comienzos de algo, de desarrollo, de declive, y ya pues al final pues comienzo del nuevo ciclo después, ¿no? De todas estas patas, por así decirlo, hablas en la parte 1 del libro, y también incluyes lunaciones, o ¿cómo se diría? Sigicias y eclipses, ¿no? Cuéntanos. Sí. Bueno, eso también es un ciclo planetario. Como ves en el final del libro, hablo de varios ciclos planetarios, ¿no? Empezando por los de más largo recorrido, los que tardan más en dar la vuelta. Y el ciclo planetario más pequeñito de todos es el que se produce entre la Tierra y la Luna. O sea, la Luna da la vuelta alrededor nuestro, en nuestro satélite, y da la vuelta alrededor nuestro durante 27 días, 28 días, ¿no? Que es el mes lunar, que llamamos los astrólogos. Esas son las lunaciones, la lunación como comienzo de luna nueva, y luego va creciendo la luna conforme pasan los días y tenemos la luna llena y vuelta a empezar otra vez. Entonces es otro ciclo planetario, pero el más pequeñito de todos, el que tiene una influencia mensual. Lo único que en determinados momentos ocurren eclipses, que es cuando la órbita de la luna alrededor de la Tierra y la órbita de la Tierra alrededor del Sol tienen un punto, coinciden. En ese momento se producen eclipses y bueno, los eclipses eran muy estudiados en la antigüedad, muchísimo. Tenían, en cierto modo, lo decían, influencias maléficas, pero no en el sentido del término que entendemos hoy, ¿no? Por maléfico. Y bueno, tenían unas influencias de unos 6 meses hasta que ocurría el siguiente eclipse. Y marcan eventos. Son como detonadores de sucesos. La luna es lo que más rápido se mueve, entonces podemos ver a lo mejor un suceso que puede ocurrir a lo largo de 3 o 4 meses. Para marcar el día concreto, pues miraríamos la luna, que es como un disparador, como un detonador. Y es cierto esto que dice mucha gente de hoy he dormido mal porque hay luna llena, o no sé exactamente cómo sería, pero la gente justifica la falta de sueño por un estado concreto de la luna, no sé si llena, no sé cómo sería. Cuéntanos. Bueno, eso depende, porque nosotros, los seres humanos, no todos reaccionamos de igual forma ante los sucesos, ante los eventos, ¿no? Las personas que duermen mal suelen tener un temperamento melancólico o un temperamento nervioso. Y entonces, claro, no todas las personas tenemos ese temperamento, ¿no? Eso se ve a través de la astrología también, que son los 4 humores, los 4 temperamentos, de los que hablaba Hipócrates, y tienen que ver con las cualidades elementales, el calor, el frío, la sequedad y la humedad, ¿no? Todo en nuestra naturaleza tiene esas cualidades elementales: frío, sequedad, humedad y calor. Entonces, claro, efectivamente, a determinadas personas la luna llena le puede afectar en función de su configuración, ¿no? Del mapa celeste que ya tiene en concreto, le puede afectar la luna llena. La luna en ese momento está justo enfrente del Sol. La luna tiene para nosotros una cualidad, como he dicho antes, elemental, fría y húmeda, pero en el momento que está enfrente del Sol, su cualidad está se ha adaptado, ¿no? Recibe toda la luz del Sol enfrente, y entonces tiene otras características, ¿no? Por eso en la luna llena, cuando se habla mucho también de situaciones de lo de los lobos que aúllan y todo eso, ¿no? Se ha hecho mucha literatura, ¿no? Con respecto a la luna llena. Efectivamente, la luna llena, la luna como tal deja de ser pasiva y receptiva y es más
coge más la energía del sol, que es una energía de impulso, de inicio, de comienzo, etcétera. Y claro, se duerme peor porque no estás en reposo absoluto, ¿no? Claro. Pero no todas las personas les influye igual. No Ujú. tiene nada que ver eso. Algunas personas sí y otras Y no, otras no, ya depende. está. Claro. También en esta parte hablas o das una guía básica de significados universales. ¿Hay alguno que quieras destacar? Bueno, son significados universales, pero en la astrología mundial, ¿eh? Ujú. O sea, cuando hablo de Aries, por ejemplo, digo dictadura y no significa que una persona con el sol en Aries o la luna o el ascendente en Aries sea un dictador, no tiene nada que ver, ¿no? Son efectivamente em, em, otro tipo de significaciones que lo que pretenden es llegar a una colectividad de gente, a un Ujú. conjunto de gente. Y entonces, pues hay que verlo desde la perspectiva que se ve desde un punto de vista social, ¿no? Social Ujú. colectivo. Aquí hablas de Pero signos del zodiaco, casas astrológicas, planetas, todo en astrología mundial. efectivamente, estoy especificándolo para astrología mundial. No Perfecto. serían las mismas significaciones si se utiliza pues para una enfermedad, para una persona, para un Ujú. evento, para, por ejemplo, abrir porque la astrología también la podemos usar pues para inaugurar una tienda, por ejemplo, ¿no? Tener el mejor momento celeste para que esa tienda tenga éxito y vayan muchos clientes. Y depende, ¿no? Lo que hacemos es adaptar el lenguaje, porque es que todos los planetas tienen distintas analogías. La luna, por ejemplo, es la madre, si Ujú. estamos buscando algo vinculado a la madre, pero también es el hogar, si estamos buscando algo, algo sobre dónde ubicarnos, ¿no? O dónde vivir, etcétera. Tiene varias significaciones. Y por eso en la astrología mundial hablamos que cambia la significación de la luna y la luna lo que significa es el pueblo, la gente, el gentío. Ujú. Hay que Diferenciar. verlo, claro, especificándolo al tema que estamos estudiando. Ujú. Pues muy bien, pasamos a la parte 2 y nos cuentas técnicas de astrología mundial. Háblanos de esto. Sí, bueno, las técnicas de astrología mundial, como he comentado antes, lo que es la pieza clave de la astrología mundial es el ciclo planetario como tal, ¿no? Es el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Cada uno va en su órbita, o sea, si no se chocarían, ¿no? Cada uno tiene su propia órbita, Ujú. pero hay planetas que están más lejos del Sol y otros planetas que están más cerca del Sol, ¿no? Entonces, los que están más lejos tardan más tiempo en dar la vuelta y los que están más cerca lo hacen en menos tiempo, ¿no? Y llega un momento que el planeta más rápido, como tarda menos, se pone en un ángulo con respecto al otro, al lento. Y eso es el comienzo de una serie de situaciones, tienen un reflejo lo que ocurre en el firmamento con lo que ocurre aquí en la Tierra. Entonces, eso sería una de las técnicas de la astrología mundial, es el estudio de los ciclos planetarios y como si fueran unas muñecas rusas, una Ujú. dentro de otra, ¿no? El ciclo más largo y dentro del ciclo más largo otro más pequeñito y otro más y otro más. Otro más. Entonces hay que mirar muchísimas variables, ¿no? Claro. Esta sería una de ellas. Y luego también está el otro tipo de técnica que es simplemente el movimiento de cada planeta en sí mismo, ya sin mirar el ángulo que hace con otros, que es cuando comento pues el paso de un planeta a un signo del zodiaco concreto, Ujú. ¿no? Urano, por ejemplo, que tarda 84 años en dar la vuelta al Sol, es decir, lo que la Tierra tarda un año, allí son 84 años, ¿no? Hacen lo mismo, pero en 84 Claro. años. Si se viviera en Urano, no se vive, ¿no? No es habitable. Pero bueno, ese movimiento de Urano, por ejemplo, pues cada 7 años pasa por un signo distinto. Ujú. Tienen como también sus estaciones, etcétera. Eso también marca eventos aquí en la Tierra. Como tarda 7 años en estar en cada signo, pues 7 años en la Tierra con distintos eventos. Y luego sería el otro tipo de técnicas las que están vinculadas al nacimiento. Claro, nosotros cuando miramos una carta personal, la tuya, la mía, miramos el momento que nosotros nacemos concreto en que vivimos al mundo. Eso también se puede hacer de un país.
o de una De lo ciudad. que también hablas en el libro, las cartas de países. Claro, entonces, un país, ¿cuándo? Pues, por ejemplo, cuando se declaró la independencia del país, o por Ujú, ejemplo en España, pues tiene distintos nacimientos este país, ¿no? El nacimiento, por ejemplo, cuando en la época de los Reyes Católicos, cuando se configura el país como es hoy en día geográficamente, o el momento de la Constitución Española, es también un momento, un inicio del país de en la época democrática, etcétera. Entonces, son como tres perspectivas diferentes, dependiendo de lo que busquemos. ujú. Hay que resaltar también que el libro incluye ilustraciones, explicaciones, gráficos, todo para que el lector pueda entenderlo de una manera más sencilla. Efectivamente, sí, nosotros sin el programa astrológico no podríamos, ¿no? Explicar lo que vemos ni hacer deducciones, ¿no? Claro. Antiguamente los astrólogos hacían las cartas a mano, ¿no? Y entonces era bastante laborioso, ¿no? Con nuestro librito de efemérides, nuestro compás, etcétera. Pero hoy día ya con la cantidad de programas astrológicos que hay, muchos además gratuitos, o sea, hay distintas redes, webs como la de Carta Natal, por ejemplo, que es de una Ujú. española, de una gallega. Allí puedes perfectamente coger, meterte en la página de carta natal, hacer tu carta natal y empezar a ver un poquito por dónde están los planetas, lo que hacían. De hecho, tengo un vídeo también cortito en mi canal de YouTube donde explico de forma muy sencilla cómo hacer una carta natal, cómo hacerse uno mismo una carta natal, Ujú. ¿no? Un Pues poquito iremos a verlo. Iremos a verlo porque además sí. tiene que ser muy interesante. Y cuéntanos, esto de la inclusión del Sol en el signo de Aries y las cuartas del año. Esto hablas en el libro. Sí, esto es, como he comentado antes, lo del Urano, ¿no? Que cada 7 años cambia de signo, ¿Sí? etcétera. Pues el Sol también cambia de signo, pero cambia, eh, como sabemos, bueno, el Sol no es el que es la Tierra, nosotros estamos haciéndolo desde una perspectiva geocéntrica y Ujú. por eso la Tierra en la carta no sale, ¿no? Es el movimiento aparente del Sol el que miramos para ver cómo va evolucionando la Tierra, ¿no? Y para nosotros el año no comienza el 1 de enero. El 1 de enero o el 31 de diciembre, cuando tomamos las uvas y celebramos un nuevo año, ese es el año oficial, por así decirlo, ¿no? Ujú. Pero para los astrólogos, el nuevo año, el nuevo nacimiento comienza en el solsticio de primavera, en el equinoccio de primavera, perdón. Vale. Ahí es cuando comienza el año astrológico, que es el 20 o el 21 de marzo. Ujú. En ese momento el Sol entra en el signo de Aries y comienza su andadura a lo largo del zodiaco. Año, esa carta en concreto que nos sale especifica cómo estará el estado del país, Ujú. el estado del gobierno, fundamentalmente también, porque el Sol en un país suele representar una figura que tiene cierta autoridad, ¿no? En el país ya puede ser presidente, jefe de Estado, si estamos mirando un pueblecito, el alcalde de la localidad, lo que sea, ¿no? Ujú. Entonces, ese año, mirar el año de la revolución, por así decirlo, para ver cómo va a marchar el país, y si es un año que sale, por ejemplo, he puesto varios ejemplos, ¿no? de años concretos en que hubieron determinadas desgracias, ¿no? Ujú. Y accidentes de avión, etcétera. Bueno, pues se puede ver la tensión, ¿no? No podemos decir exactamente qué es lo que ocurrirá, porque el astrólogo no es adivino, ¿no? No ve imágenes ni adivina, lo único que hace es deducir, ¿no? Según unas Claro. posiciones, deduce y hace una analogía, ¿no? Entonces, lo que sí se puede ver es si un año puede ser de tensión o podemos tener un año tranquilo o hay algo que tener en cuenta. Ujú. Y vamos a pasar al capítulo 4, que esto me llama a mí la atención, los ciclos planetarios, mayores, medios, menores. ¿Qué cogemos de aquí? ¿Qué es lo más importante de aquí? Ahí lo importante es eh, saber en qué momento presente estamos. Ujú. En qué momento presente estamos. Normalmente, y esto nos va a pasar también cuando estamos con una persona, ¿no? Una persona que quiere saber sobre su vida, lo que le va a ocurrir. Si no ponemos a esa persona dentro de un contexto histórico y de un lugar y de un momento concreto, la información que le vamos a dar es Erróneo. pobre, ¿no? Por así decirlo. Y es que no es lo mismo.
una misma configuración en la carta o configuración similar ¿Mm? en el siglo XXI que en el siglo XX. Claro. Hay momentos en que los planetas se ponen de nuevo en conjunción y eso ocurrió en el pasado y ocurre hoy también. Pero lógicamente no todos los planetas están en el mismo lugar, ¿no? Ni en el mismo sitio que hace 10 años, hace Ujú. 20 años, etcétera. Entonces lo importante es entender que estamos dentro de un contexto que no podemos, que por mucha prisa que tengamos en conseguir algo o no, no podemos adelantar el tiempo. Por ejemplo, cuando hablo del ciclo económico de crecimiento económico, ¿no? Que está configurado con dos planetas, que son Júpiter y Urano, pues si nosotros queremos que algo nos salga bien y que tenga éxito y que triunfe, si lo mejor es hacerlo en un ciclo expansivo, donde esos dos planetas empiezan la conjunción y comienzan en una fase creciente. Ujú. Si iniciamos un proyecto o un negocio cuando el ciclo está ya decayendo, está próximo a morir, pues va a costar mucho más sacar ese proyecto adelante. Y bueno, espero que eso pues es complicada porque la astrología mundial, como se ve en el libro, tiene mucho que ver, pero lo he intentado hacer de la forma más sencilla posible, ¿no? Y que las personas cuando lean entiendan que, que todo tiene un porqué, que a veces las cosas salen mal o salen tarde o no vienen cuando tienen que venir, y es porque realmente no estamos en sintonía con el firmamento y con lo que en ese momento el cielo dice. Ujú. Y de hecho también hablas de líderes políticos en el libro, o sea, es que me estoy dando cuenta que la astrología mundial es compatible con cualquier aspecto de la vida. Sí, es compatible con todo, con todo. Fue la primera ciencia ¿eh? Y de ella pues se desarrolló todo, se desarrolló las matemáticas, se desarrolló la astronomía, se desarrolló todo, prácticamente Mm. todo. Lo que pasa es que, bueno, el concepto de ciencia cambió, hoy en día la ciencia no es lo que era antes y ya no entra dentro del terreno de la ciencia, ¿no? Pero el, el tema que trato en el libro sobre los líderes políticos simplemente es un apunte, ¿no? Un apunte que incluyo en el libro porque me pareció muy curioso y no lo he visto en otros astrólogos. Es decir, Ujú. podríamos decir que es una idea novedosa, ¿no? Dentro de la astrología. Y es que en la carta natal, el gráfico que nos sale, hay un trocito que es donde pone el número 1, ¿no? Que es la primera casa astrológica, que habla de nuestra biología, de nuestra Ujú. herencia, de dónde venimos, ¿no? Eh, y entonces detecté que los distintos políticos que habían llegado ya a ser presidentes, no los que no lo eran, sino los que acababan siendo presidentes en un país, la herencia biológica que ellos tienen coincidía con el estado puntual que estaba pasando ese país. Entonces me Ujú. llamó muchísimo la atención. Es decir, si estamos en un país con determinadas circunstancias, ¿cuál es el político que va a ser presidente? Pues aquel que resuene con esa herencia que Claro. le deja el anterior. Entonces me llamó muchísimo la atención porque estábamos muchas veces mirando la carta de los políticos y observábamos la casa uno y lo veíamos a él, ¿no? Pero no nos dábamos cuenta que esa casa uno, ese político, de lo que nos está hablando es de lo que hizo el anterior presidente. Ujú. Entonces, es la herencia que le deja el siguiente la recoge y con esa herencia intenta pues manejar el país y gestionarlo, ¿no? Entonces, Claro. me llamó mucho la atención. Me ha coincidido con todos los presidentes, el estudio solo lo he hecho desde la transición, pero yo creo que es muy interesante ese Ya enfoque. podemos decir que has incluido esto que es novedoso, ¿no? Sí, sí, Para es novedoso, es novedoso. esta temática. Y por último, la Lo parte... único que lo único que tiene la dificultad de que, claro, los astrólogos a veces, si nosotros estamos hablando de que el país ha pasado por tales circunstancias, pues no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Lo comentaba en el libro. Yo puedo pensar que el país está tranquilo, que está todo bien, que funciona bien, Ujú. pero otra persona dice, no, no hay oportunidades, no hay nada, no Claro. hay. Entonces, claro, cambia un poco dependiendo. Y de hecho, es una técnica que, claro, si los distintos astrólogos tienen distintas ideologías, que puede haberla, ¿no? Pueden tener distintas ideologías políticas, pues lo que para uno puede ser un momento agradable para el país, para el otro pues no lo es. ¿Por qué no? Pero porque está ahí funcionando un Claro. poco su
tu forma de pensar. Entonces, es una técnica que, tal y como la explico, espero que otros compañeros, ¿no? Si pueden acceder al libro y lo leen, pues a ver si que me comenten, ¿no? Que me comenten qué les parece, ¿no? Porque Claro sí, que sí, es novedoso. claro que Porque, sí. Y bueno, pasando ya a la última parte, a la tercera, haces referencia ya al título del libro, los actuales cambios sociales. ¿Qué relación guardan? ¿Qué cambio social destacarías? sí, bueno, este año era un año fundamental. El año 2020 era tremendo, tremendo. De hecho, yo que organicé el Congreso de Astrología en España en el 2017, que Ujú. cada año es en una ciudad, ¿no? española, tuve a una astróloga, una ponente, eh, que precisamente nos habló, una de sus conferencias se llamaba 2000, eso fue en el 2017, 2020, el año de la gran mutación. Ujú. Era un año clave, clave. Porque esos ciclos planetarios de los que hablo tanto en el libro, se producían varios a la vez. Y cuando hay una confluencia de varios ciclos planetarios que comienzan a la vez, algo va a pasar, algo importante va a pasar, ¿no? Pero claro, lo del COVID es una antesala, ¿no? A lo que está por venir, ¿no? A finales de año tendremos un ciclo que es de los más importantes, lo estudiaban muchísimo en la antigüedad, es un ciclo que de forma normal se produce cada 20 años, ¿no? Pero el salto que da es prácticamente de más de 200 y pico años, ¿no? Porque es un ciclo que no ocurría desde la época del Imperio Mongol y de la época de Alfonso X el Sabio, esos dos planetas se reúnen otra vez en signos de aire, lo Ujú. que no ocurría desde esa época, ¿no? Entonces, es un cambio de elemento. Cuando esto ocurre, cambiamos totalmente. O sea, primero la hegemonía de los países varía, ya no es zona occidental del globo, ahora se va a la zona oriental y cambia, y cambia. Hemos tenido una antesala un poquito con el tema de Internet ahora, que ha Ujú. comenzado, etcétera. Y del mismo modo que en el pasado, con los signos de tierra, comenzó la revolución industrial, ahora comienza con los signos de aire la revolución digital y otra forma de conocimiento, ¿eh? No se va a medir la productividad por el tiempo, ¿no? que dedicas Ujú. a trabajar, ¿no? O por las materias primas que haces, ¿no? Lo que produces físicamente, sino por el tema del conocimiento. Y se te va a trabajar de otra forma, y bueno, tendremos que cambiar, ¿no? La forma de Claro. hacer la economía y la forma de ser productivos, ¿eh? Bueno, ¿y cómo Además no? se ve, ¿no? Cada vez hay menos tiempo, cada vez están los horarios, al final son muchos de jornada parcial, se está Sí. trabajando mucho en teleformación, la forma de comunicar ha cambiado completamente porque ya nos comunicamos con cualquier persona del globo y sobra gente para trabajar porque no hay trabajos para... Y entonces va a cambiar, el conocimiento será la clave. Ahora no será tengo bienes, sino tengo conocimiento. Ujú. Y estamos Y, en la antesala de eso. y lo que te iba a preguntar, ¿cómo se ve el 2021? ¿Se ve más tranquilito que el 2020? Sí, se ve más tranquilo que el 2020 a partir de marzo. Y tenemos todavía un momento quizá tenso ya en el mes de noviembre, que está al Ujú. caer, estamos a 8 de octubre. En noviembre, a mitad de noviembre, podemos tener una configuración un poco tensa porque se Ujú. repite un ciclo un poco feo, ¿no? Pero irá subiendo además esa tensión. En enero será también, el mes de enero también un poco tenso, bastante complicado. Y a partir de febrero empieza a bajar un poco ya la tensión. Empezamos a calmarnos un poquito, en febrero, marzo, y comenzamos el nuevo año astrológico, marzo un poquito mejor. En concreto en España no será del todo mejor, ¿eh? No será del todo mejor. Mejor que este sí, pero no será del todo mejor. Bueno, porque tenemos una configuración ahí con un planeta en la cúspide, Marte, nos sale un ascendente geminiano para el año que viene. Y, pero bueno, es diferente. En otros países será distinto porque ellos tienen el orden, ¿no? de la carta, está configurado de otra forma, ¿no? Pero en cuestión de lo que nos preocupa, que es el tema de esta crisis sanitaria, y eso será mejor, desde luego, ya habrá bajado bastante la tensión.
Pues Lourdes Muñoz, muchísimas gracias por esta entrevista, por ampliar nuestros conocimientos sobre la astrología mundial y presentarnos tu guía burros, los actuales cambios sociales, que informar a todos los lectores que se puede encontrar en cualquier librería y en www.guiaburros.es. Lourdes, antes de despedirnos, cuéntanos, cursos, conferencias, algún negocio relacionado. Bueno, doy clases habitualmente, ¿no? Tanto hago módulos de esos despacito, ¿no? Son 3 módulos en total, que realmente es como un año y medio, ¿no? De estudios. Entonces, pues nada, lo comencé en enero, por lo que ahora no se podría incorporar gente, ¿no? Hasta que comience el siguiente. Pero sí doy de vez en cuando talleres o módulos intensivos. Ahora acabo de empezar uno, el 1 de octubre, que terminará en diciembre. Y bueno, posiblemente en enero vuelva a dar alguno más. Y luego algún taller concreto, ¿no? Específico para algo, para temas de, por ejemplo, el tema de la fertilidad, que interesa muchísimo, ¿no? Y el embarazo, pues daré un módulo concreto de eso. Y luego, aparte, hago las consultas acostumbradas a aquellas personas que me quieran consultar y quieran ver un poquito qué dinámica tienen en su carta y qué es lo próximo o sea, dónde están ubicados, ¿no? Que es el momento presente de su vida y por dónde van las cosas, o que tengan alguna inquietud, la que sea, a nivel profesional, a nivel de salud, a nivel de cualquier otra materia. Pues bueno, ahí estoy yo para hago las consultas por Zoom, vía Zoom, son 2 horitas que estamos hablando y bueno, pues le mando la grabación luego grabada, o sea que la tiene para volver a escuchar siempre que quiera y recordarla, porque son muchas fechas que doy, apuntes, detalles, Claro. este mes, entonces pues bueno, tienen ahí su grabación para oírla siempre que quieran. Y bueno, pues ahí me Pues eso tienes. sería todo, ¿no? Muchísimas gracias, Lourdes, y que todo vaya genial en este año y en Vale, el que viene también. vale, muchísimas Muchas gracias a ti. gracias. Hasta luego.